Bueno, vamos a resolver el siguiente problema que dice así: se lanza un proyectil a cierta distancia sobre el suelo con una velocidad inicial de 12 metros por segundo con un ángulo de 50 grados sobre horizontal. El proyectil toca el suelo 2 segundos después. ¿Cuál es la velocidad final del proyectil en el instante de tocar el suelo? ¿A qué distancia horizontal llegó? ¿A qué altura sobre el suelo se lanzó? Este es un problema de movimiento parabólico. Este problema, o uno similar, muy parecido a este, lo resuelve el profe Julio, pero muchos de sus seguidores que vieron el video no lo entendieron. Nosotros vamos a resolverlo acá de una manera muy sencilla, utilizando 3 ecuaciones solamente más comprensibles que las que nos presenta el profe Julio. Entonces veamos cuáles son esas ecuaciones. Bueno, aquí tenemos las 3 ecuaciones de la cinemática, que son las que nos van a servir para resolver este problema. La primera ecuación dice que la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La segunda ecuación es la ecuación de aceleración, que la aceleración es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo. Y la tercera ecuación es la de la velocidad final, que dice que la velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleración por la distancia. Aquí, como vemos, la aceleración en el movimiento parabólico es la gravedad, o sea que esta A la vamos a reemplazar por una G, es la gravedad, y que todos sabemos que la gravedad tiene un valor de 9.8. Entonces, con estas 3 formulitas nosotros podemos resolver no solamente los problemas de movimiento parabólico, sino cualquier problema que se nos presente en cinemática. Utilizamos una de estas 3 fórmulas. Entonces veamos cómo vamos a utilizar esta fórmula para resolver el problema que acabamos de presentar, que lo tenemos acá. Bueno, vamos a hacer la gráfica de este problema en el plano cartesiano. Tenemos el plano cartesiano. Que sería el eje X, que tendríamos el eje Y, y dice que desde cierta altura, vamos a suponer que de aquí, se lanzó un proyectil con una velocidad inicial de 12 metros por segundo y un ángulo con la horizontal de 50 grados. Entonces el proyectil sale y hace este recorrido. Cayó aquí. Entonces me preguntan, durante este recorrido gastó un tiempo de vuelo de 2 segundos. Entonces, la primera pregunta dice, ¿qué velocidad final tenía cuando llegó aquí? ¿Qué velocidad tenía? O sea, ¿qué velocidad tenía en el eje Y y qué velocidad en el eje X? Me pregunta por estas 2 velocidades: velocidad en Y, velocidad en X. ¿Qué velocidad tenía
cuando llegó ahí. También me pregunta, la segunda pregunta, ¿a qué distancia cayó el proyectil? O sea, ¿qué distancia hay de aquí donde cayó? O sea, esta distancia que hay de aquí hasta aquí. Y además me preguntan a qué altura se lanzó, o sea, esta altura de aquí hasta aquí. Esa es la gráfica del problema. Bueno, entonces veamos la primera pregunta del problema, que dice: ¿cuál es la velocidad final del proyectil? Entonces sacamos datos que tiene el problema. Tiene velocidad final, que es la que vamos a calcular, aceleración, que es la misma gravedad, que todos sabemos que tiene un valor de 9,8 metros por segundo al cuadrado. Esta gravedad puede ser positiva o negativa según se oponga al movimiento. La velocidad inicial, que podemos calcular la velocidad inicial en y, que es igual, vemos esa velocidad inicial en y, en esta partecita aquí. Hagamos el plano cartesiano de la velocidad inicial del proyectil, este recorrido, y aquí tenemos que es lanzado con un ángulo de 50 grados y una velocidad inicial de 12 metros por segundo. Entonces, para calcular la velocidad tenemos en cuenta este triángulo. Aquí tendríamos, esta sería la velocidad en X, y esta de aquí sería la velocidad en Y, o sea que es esta misma acá, velocidad en Y, que es igual a esta velocidad en Y. Entonces vemos que la velocidad en Y es el seno del ángulo de 50 grados. Ahí calculemos que seno de 50 es igual al cateto opuesto, que es Y, sobre hipotenusa, que es 12. Si nosotros despejamos esta fórmula, pasamos este 12 que está dividiendo, multiplicar acá, nos queda que 12 por seno de 50 es igual a la velocidad en Y. Entonces podemos decir que la velocidad en Y es igual a 12 por seno de 50, y 12 por el seno de 50, que eso es 0,76, nos da 9.19 metros por segundo. Entonces la velocidad en Y es 9,19 metros por segundo. Entonces anotamos aquí, velocidad en Y es igual a 9,19 metros segundo. Asimismo vamos a buscar la velocidad en X, que es esta. Como vemos, la velocidad en X es el coseno del ángulo de 50. Entonces decimos que coseno de 50 grados
es igual cateto adyacente, que es BX, sobre la hipotenusa, que es 12. Este 12 que está dividiendo lo pasamos acá a multiplicar y me queda que 12 por coseno de 50 es igual a la velocidad en X. Y 12 por coseno de 50 me queda que 12 por el coseno de 50 calculado en la calculadora es 0,64, es igual a la velocidad en X. Entonces tenemos que la velocidad en X es igual a 12 por 0,64 da 7,71 metros por segundo. Entonces los datos son velocidad inicial en X es igual a 7,71 metros por segundo. El tiempo de vuelo, no lo da el problema, es igual a 2 segundos. Entonces ya tenemos todos los datos del problema calculado. Una vez con estos datos, nosotros podemos averiguar qué fórmula de las tres nos puede servir para calcular la velocidad inicial. Entonces veamos. Las fórmulas que tienen velocidad inicial son esta y esta. Dos fórmulas que tienen velocidad final. Estas dos. Entonces veamos cuál de las dos nos sirve. Veamos la primera. Parémoslo con los datos encontrados. Aceleración, si la tenemos, 9,8. Velocidad final, que es lo que vamos a calcular. Velocidad inicial en Y, 9,19. Tiempo, 2 segundos. O sea que esta fórmula tiene todos los datos y con ella podemos calcular la primera pregunta. Veamos a ver si esta fórmula me sirve también. Velocidad final es lo que vamos a buscar. Velocidad inicial la tenemos, que es 9,19. Por la aceleración también la tenemos. Por la distancia, esa sí no existe. Entonces me quedarían dos incógnitas. Esta fórmula no sirve. Me sirve entonces para aplicarle esta fórmula. Con eso hallaríamos la primera pregunta, que es hallar la velocidad final del ejercicio. Bueno, entonces como ya tenemos todos los datos, vamos a aplicar la fórmula que vimos. Entonces tenemos que la fórmula a aplicar sería aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo. Entonces, aceleración. ¿Qué aceleración tiene el proyectil? La aceleración es la gravedad. Y aquí la gravedad, cuando el proyectil sale, porque vamos a buscar la velocidad en el eje Y hacia arriba, la gravedad es negativa, se va oponiendo al movimiento. Entonces, menos 9,8 es igual a la velocidad final, que es la que vamos a calcular, menos la velocidad inicial, que ya la tenemos, la velocidad inicial en Y, que es 9,19 sobre el tiempo, que es 2. Aquí vamos a pasar este 2 que está dividiendo, multiplicar acá, y me queda que menos 2 por 9,8 es igual a velocidad final menos
9,19. Esta operación de menos 2 por 9,8 la hacemos y eso me da menos 19,6 es igual a velocidad final menos 9,19. Seguimos haciendo las operaciones. Este menos 19 que está con signo negativo pasa para el primer miembro con signo positivo y me queda 9,19 menos 19,6 es igual a la velocidad final. Entonces, haciendo esta operación me da que la velocidad final es igual a menos 10,41 metros por segundo. O sea que la velocidad final en Y que obtuvo el proyectil cuando llegó a esta parte fue de menos 10,41 metros por segundo. Este menos significa que la velocidad está en la parte negativa del eje de la Y. Ahí lo vemos. Ahora, también me preguntan por la otra velocidad, o sea, la velocidad en X. ¿Qué velocidad llevaría entonces en X cuando llega a ese punto? Pues, como la velocidad en X, este movimiento, velocidad en X, vamos a suponer que aquí es la parte donde cayó el proyectil con una velocidad en X y con una velocidad en Y, que esas dos velocidades las conocemos ya. La velocidad aquí que trae en X es de 7,71 y la velocidad en Y es de menos 10,41. Entonces vamos a calcular la velocidad final del móvil, que es la suma de esas dos velocidades. Entonces saquemos esta figurita aparte para calcular eso. Entonces aquí tendríamos proyectil, velocidad en X 7,71, velocidad en Y menos 10,41 y la sumatoria de estas dos velocidades me dará la velocidad final. Entonces, observemos este triángulo que tenemos aquí. En este triángulo, este lado mide lo mismo que este, 10,41. Entonces, en este triángulo conocemos, es un triángulo rectángulo, conocemos los dos catetos, este cateto y este cateto, y voy a hallar la hipotenusa. Entonces, para hallar la hipotenusa aplicamos el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los dos catetos, de la suma de los dos catetos al cuadrado de un cateto más el otro cateto. Entonces, reemplazando esta fórmula aquí, tendríamos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado 7,71 al cuadrado, que es 59,44, más menos 10,41 al cuadrado, que es 108,36.
Haciendo estas dos operaciones que tenemos ahí, me da que esa suma es de 167 a 12,95. Entonces, la velocidad final del proyectil es igual a 12,95 metros por segundo. Piso, una velocidad de 12 metros por segundo. Bueno, vamos a la segunda pregunta del problema, que dice: ¿a qué distancia horizontal cayó el proyectil? Entonces me preguntan por esta distancia que hay del origen a donde cayó, esta distancia que está aquí. Como vemos, es una distancia horizontal y la vamos a calcular en el eje de las X. Este movimiento que hace este proyectil de aquí hasta acá es un movimiento uniforme, no hay aceleración. O sea que nosotros vamos a calcular la distancia que recorre el proyectil con movimiento uniforme. Entonces, calculemos la distancia. La fórmula para calcular la distancia ya la conocemos, es la fórmula: distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces nosotros sabemos qué datos tenemos en este problema. Los datos que tenemos en el problema son la velocidad inicial, que ya la calculamos en X, velocidad inicial, que es la misma velocidad en X, que es igual a 7,71 metros por segundo. La aceleración, que es la misma gravedad, pero como el movimiento es uniforme, la aceleración es 0. El tiempo es igual a 2 segundos. Entonces, aplicando la fórmula, tenemos que la distancia es igual a la velocidad inicial, que es 7,71 por el tiempo, que es 2 segundos, más un medio de la aceleración es 0, y eso por tiempo al cuadrado. Entonces este miembro da 0, un medio por 0 es 0, y 0 por t al cuadrado es 0, todo da 0. Entonces me queda que la distancia que recorrió el proyectil es igual a 7,71 por 2. Multiplicamos por 2, 7,71, y entonces la distancia me dará que es por 1, 2, 2 por 7, 14, y va 1, 2 por 7, 14 y 1, 15 metros con 42 centímetros. O sea que la distancia que cayó el proyectil, que recorrió el proyectil de aquí hasta acá, es de 15 metros 42 centímetros. Esa es la segunda pregunta. La tercera pregunta: ¿a qué altura sobre el suelo se lanzó el proyectil? Vamos a contestarla en otro video, porque esta pregunta es muy interesante.